Mi esposa me dejó con nuestra bebé, y 8 años después volvió esperando ser su mamá. Me llamo Andrés, y cuando tenía 23 años creía, como muchos, que ya tenía la vida resuelta. Había terminado la universidad hacía poco, estaba comprometido con Valeria, mi novia de años, y sentía que casarnos era simplemente el siguiente paso lógico. Nadie nos obligó. Nadie nos presionó. Fue una decisión que tomamos convencidos, o al menos eso creía yo. Mirándolo ahora, con la perspectiva que dan los años, entiendo que yo era ingenuo. No tonto, pero sí ingenuo. Pensaba que el amor lo podía todo, que adaptarse era automático y que los sacrificios grandes solo les pasaban a otras personas. Nos casamos rápido. Y poco después, Valeria quedó embarazada. Recuerdo que cuando me dijo la noticia, yo me quedé en silencio unos segundos. No porque no quisiera al bebé, sino porque sentí que algo enorme acababa de caerme encima. Ella, en cambio, parecía tranquila, incluso distante. En ese momento no lo interpreté como una señal. Pensé que cada quien procesaba las cosas a su manera. Aquí es donde empieza la inversión real de esta historia. Durante el embarazo, fui yo quien redujo su trabajo. Yo quien pospuso oportunidades. Yo quien se quedó más tiempo en casa, organizando todo, preparando el espacio, aprendiendo lo que nadie te enseña realmente, cómo sostener una vida que depende completamente de ti. Valeria, por otro lado, empezó a enfocarse cada vez más en el negocio de su madre. Decía que era temporal, que solo necesitaban ayuda, que después todo se acomodaría. Yo le creí. Siempre le creí. Nuestra hija, Lucía, nació a principios de primavera. Y no voy a romantizarlo, fue hermoso, sí, pero también fue brutal. Yo fui quien vivió el agotamiento constante. Yo fui quien pasó noches enteras sin dormir. Yo fui quien sintió cómo su identidad se desmoronaba mientras intentaba ser fuerte. El posparto no es solo físico. Es mental. Es emocional. Y cuando lo vives prácticamente solo, pesa el doble. Valeria estuvo ahí, pero no estaba físicamente presente, emocionalmente ausente. Cada vez pasaba menos tiempo en casa, siempre con alguna excusa, reuniones, viajes cortos, asuntos urgentes del negocio familiar. Yo justificaba todo. Está estresada. Está tratando de asegurar nuestro futuro. Es solo una etapa. Y aquí hago otra pausa, porque esa es una trampa muy común. Cuando amas a alguien, le inventas razones para no enfrentar la realidad. Cuando Lucía tenía apenas 3 meses, un viernes por la mañana, Valeria me dijo que debía viajar a otra ciudad por trabajo. Que regresaría en un par de días. No discutimos. No hubo drama. Yo ya estaba acostumbrado a asumir. El lunes llegó, y ella no volvió. Al principio pensé que algo había pasado. Llamé. Escribí. Esperé. Nada. Días después, finalmente recibí un mensaje. No una llamada. No una explicación cara a cara. Un mensaje frío, calculado, distante. Me dijo que revisara un sobre que había dejado en un cajón. Ahí estaba todo. Una carta donde básicamente decía que se sentía atrapada, que no estaba hecha para esa vida, que necesitaba reencontrarse. Que yo era un gran padre, pero que ella no podía seguir fingiendo. Y así, sin más, se fue. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, pero necesario. Valeria no solo se fue de una relación. Se fue de una etapa en la que yo era más vulnerable que nunca. Se fue cuando había un bebé de 3 meses que dependía de nosotros. Se fue sabiendo que yo no podía simplemente levantarme e irme también. Yo me quedé. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía opción. Recuerdo perfectamente el día después de leer esa carta. No fue un momento dramático como en las películas, no rompí cosas, no grité, no lloré de inmediato. Fue peor que eso. Fue ese silencio raro donde uno todavía cree que todo es un malentendido. Y aquí hago una pausa, porque creo que cualquiera que haya pasado por una ruptura inesperada sabe de qué hablo, esa sensación donde tu mente intenta convencerte de que en cualquier momento la puerta va a abrirse y todo va a volver a la normalidad. Pero no pasó. Intenté comunicarme con Valeria durante días. Mensajes. Llamadas. Correos. Nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, excepto por un detalle que dolía más, seguía activa en redes sociales. Solo que yo no podía ver nada. Me había bloqueado. Ese tipo de acciones dicen mucho más que cualquier discurso. Con el tiempo entendí que esa carta no era una explicación, era un cierre unilateral. Una decisión tomada sin conversación, sin negociación, sin considerar que había una bebé de por medio. Legalmente, no tuve muchas opciones. Inicié el proceso de divorcio y solicité la custodia total de Lucía.
Para mi sorpresa, y honestamente, también para mi horror, Valeria no puso resistencia. Aceptó todo con una facilidad que me hizo entender que su decisión no había sido impulsiva. Ya lo tenía planeado. Eso, curiosamente, facilitó el proceso legal, pero emocionalmente lo hizo mucho más pesado. También acordamos una pensión. Y aquí viene algo importante que en ese momento no cuestioné demasiado: los pagos comenzaron a llegar puntualmente cada mes. Yo lo interpreté como lo mínimo que podía hacer, y en ese punto, con un bebé, trabajo interrumpido y una casa que mantener, no estaba en posición de hacer muchas preguntas. Los primeros años fueron caóticos. Ser padre primerizo ya es complicado cuando hay dos adultos compartiendo responsabilidades. Imaginen hacerlo completamente solo, mientras tratas de reconstruir tu vida profesional, y al mismo tiempo, lidiar con una especie de duelo constante. Porque sí, el abandono no solo rompe una relación, rompe una versión de la vida que uno imaginó. Hubo noches donde Lucía lloraba y yo también, aunque intentaba hacerlo en silencio para que ella no lo sintiera. Hubo momentos donde dudé de absolutamente todo, de mis decisiones, de mi capacidad para criarla, incluso de mi valor como persona. Y aquí me detengo un segundo para decir algo que creo que muchas veces no se habla: el agotamiento emocional del cuidador principal es real. No importa el género. No importa quién lo viva. Es real y puede ser devastador. Con el tiempo, logré estabilizarme. Volví a trabajar cuando pude organizarme con guarderías y apoyo ocasional de mis padres. Me enfoqué completamente en construir una rutina estable para Lucía. Cada decisión giraba alrededor de ella. Durante años, mi mundo fue básicamente eso: trabajo, casa, crianza, repetir. Intenté salir con algunas personas, pero nunca funcionaba. No porque ellas fueran malas, sino porque yo todavía vivía con una especie de coraza emocional. Era funcional, sí, pero distante. Hasta que conocí a Daniela. Nos presentaron unos amigos en común, en una reunión bastante normal, nada espectacular. Y, curiosamente, eso fue lo que me hizo sentir cómodo. No hubo esa presión de impresionar. No hubo expectativas imposibles. Solo conversación, y una sensación que hacía años no sentía: tranquilidad. Durante los primeros meses fui extremadamente cauteloso. No quería repetir errores. No quería involucrar a alguien en la vida de mi hija si no estaba completamente seguro. Pero Daniela tenía algo, una forma muy natural de relacionarse con las personas. No intentaba ocupar un espacio que no le correspondía, y creo que eso fue precisamente lo que permitió que las cosas fluyeran. Después de aproximadamente 8 meses saliendo, decidí presentarle a Lucía. Y aquí confieso algo que nunca había dicho en voz alta: estaba aterrorizado. Había leído suficientes historias donde las relaciones entre padrastros o madrastras y niños terminaban siendo tensas o incómodas. Tenía miedo de generar un ambiente inestable para mi hija. Pero pasó exactamente lo contrario. Lucía conectó con Daniela casi de inmediato. No fue algo forzado, no fue una relación construida con regalos ni promesas, fue una conexión natural, de esas que se forman en pequeños momentos cotidianos: ayudar con tareas, leer cuentos, cuidar resfriados, escuchar historias interminables sobre caricaturas. Yo observaba todo eso con una mezcla rara de alivio, y algo parecido a celos, pero no de los malos. Era más bien esa sensación extraña de ver a tu hijo crear un vínculo profundo con alguien más y darte cuenta de que, lejos de perder algo, en realidad estás ganando apoyo. Con el tiempo, Daniela empezó a formar parte real de nuestras vidas. Un año después de relación, nos mudamos juntos. Y unos meses más tarde, tomamos una decisión impulsiva, pero extrañamente segura: nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, sin grandes lujos ni eventos enormes. Solo nosotros, nuestras familias cercanas, y la certeza de que queríamos compartir la vida. Nunca obligamos a Lucía a llamar mamá a Daniela. Siempre creímos que ese tipo de cosas deben nacer solas, si es que nacen. Daniela estaba abierta a la idea, sí, pero jamás lo exigió. Y todo siguió su curso con normalidad, hasta que llegó el cumpleaños número 8 de Lucía. Ahí fue cuando todo cambió. El cumpleaños número 8 de Lucía empezó como cualquier otro. Y aquí hago una pausa porque, cuando una historia da un giro fuerte, casi siempre empieza en un día completamente normal. Habíamos organizado una celebración sencilla en casa. Nada exagerado, pero sí algo muy especial para ella. Decoraciones hechas a mano, su pastel favorito, algunos amigos de la escuela, mis padres, y por supuesto, Daniela. Era una tarde tranquila, de esas que uno guarda en la memoria sin saber que van a marcar un antes y un después. Honestamente, nunca pasó por mi cabeza que Valeria pudiera aparecer. Sabía perfectamente dónde vivíamos. La casa era un regalo de bodas de mis padres,
y tras el divorcio me quedé con ella. Si hubiera querido saber de Lucía en esos años, lo habría tenido fácil. Pero en 8 años, no hubo visitas. No hubo llamadas. No hubo mensajes preguntando cómo estaba su hija. Solo los depósitos mensuales. Y aquí me detengo un momento, porque hay algo que la gente suele confundir. Cumplir con una obligación económica no sustituye una presencia emocional. Puede ser responsabilidad, pero no es vínculo. Ese día habíamos pedido comida para los invitados. Cuando sonó el timbre, asumí que era el repartidor. Recuerdo perfectamente que iba pensando en si habría pedido suficiente para todos. Abrí la puerta, y el mundo se quedó en pausa unos segundos. Era Valeria. No la había visto en 8 años. Se veía diferente. Más elegante. Más segura. Tenía ese aire de alguien que quiere demostrar que le ha ido bien en la vida. Yo me quedé completamente inmóvil. No porque quisiera hablar con ella, sino porque no estaba preparado para enfrentar algo así en el cumpleaños de mi hija. Antes de que pudiera reaccionar, ella habló. Dijo que venía a ver a Lucía. Y lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Lucía estaba a unos pasos detrás de mí. Observaba con curiosidad, intentando ubicar quién era esa mujer. Había visto fotos antiguas, claro, pero no tenía recuerdos reales. Valeria la miró, sonrió, y soltó la frase que todavía puedo escuchar con claridad. «Soy tu mamá». Lucía la observó en silencio. No respondió. Solo frunció ligeramente el ceño, como cuando un niño intenta resolver un rompecabezas que no encaja. Valeria continuó hablando, con un tono que sonaba ensayado. Dijo que estaba ahí para recuperar el tiempo perdido. Que quería compensar todos los cumpleaños en los que no había estado. Que tenía regalos en el coche, 8, uno por cada año. Luego me miró a mí, como si esperara que yo ayudara a bajar las cajas. Como si estuviéramos colaborando en una sorpresa. Y aquí hago otra pausa, porque hay algo profundamente desconcertante en cuando alguien reaparece en tu vida esperando que todo siga donde lo dejó. Valeria empezó a explicar, justo ahí, en la entrada, frente a Lucía, que había cometido errores, que había sido egoísta, que había pasado años tratando de encontrar su camino, pero que ahora estaba lista para asumir su rol como madre. Decía que el éxito que había logrado en el negocio familiar le había hecho darse cuenta de lo que realmente importaba. Y mientras ella hablaba, yo solo pensaba en lo inapropiado que era todo eso. No solo por mí, sino por Lucía, que estaba escuchando cada palabra. Intenté mantener la calma. Le dije que 8 años no eran un detalle menor. Que no podía simplemente aparecer y esperar integrarse de nuevo, como si nada hubiera pasado. También le dije que mi vida había seguido adelante. Que estaba casado. Que Lucía tenía una familia estable. Valeria reaccionó con una sonrisa tensa. Me dijo que no estaba ahí por mí. Que no intentaba recuperar nuestra relación. Que solo quería una oportunidad para ser madre. Y aquí es donde la situación dio el giro más fuerte. Lucía, que había permanecido callada todo ese tiempo, habló. Su voz temblaba un poco, pero sus palabras fueron increíblemente claras. Dijo que no necesitaba a otra mamá. Que ya tenía una. Que su mamá se llamaba Daniela, y que había sido la persona que se quedó cuando la otra se fue. Hubo un silencio tan pesado que parecía llenar toda la casa. Valeria se quedó completamente paralizada. Yo también. Porque uno puede imaginar muchas reacciones en un escenario así, pero escuchar esa respuesta directamente de un niño es otra cosa completamente distinta. Lucía empezó a llorar. No de tristeza, sino de enojo y confusión. Decía que no quería que Valeria estuviera en su fiesta. Que no quería regalos. Que no quería hablar con ella. En ese momento, Daniela y mis padres, que habían escuchado parte de la conversación, se acercaron. Lucía corrió directo hacia Daniela, la abrazó con una fuerza que todavía recuerdo, y fue la primera vez que la llamó mamá sin que nadie lo sugiriera. Y aquí hago una pausa porque ese momento no fue planeado. No fue enseñado. No fue provocado. Simplemente salió. Después, mirando a Daniela, Lucía dijo algo que terminó de romper la situación. Mamá, quiero que esa señora se vaya de mi cumpleaños. Después de que Lucía dijera eso, el ambiente cambió por completo. No fue solo incómodo. Fue uno de esos momentos donde todo el mundo sabe que algo se rompió, y que no hay forma de arreglarlo con palabras bonitas. Lucía seguía abrazada a Daniela, llorando contra su pecho. Daniela no dijo nada al principio. Solo la sostuvo, acariciándole la espalda, intentando tranquilizarla. Ese tipo de gestos pequeños que, sinceramente, dicen más que cualquier discurso sobre lo que significa ser madre. Valeria seguía en la puerta, inmóvil, como si no supiera si avanzar o retroceder.
Su sonrisa había desaparecido por completo. Se notaba que no esperaba esa reacción, o quizá nunca contempló que Lucía tuviera una opinión propia sobre todo esto. Y aquí hago una pausa, porque hay algo que muchas personas no consideran. Los niños no son espacios vacíos esperando que los adultos decidan quién entra y quién sale de sus vidas. Ellos crean vínculos reales, sólidos, y romper eso puede ser devastador. Fue mi padre quien rompió el silencio. Con ese tono firme que siempre ha tenido cuando siente que alguien cruzó un límite, le dijo a Valeria que había escuchado suficiente, y que lo mejor era que se retirara. No gritó. No insultó. Pero cada palabra tenía el peso de 8 años acumulados. Valeria intentó defenderse. Dijo que tenía derecho a ver a su hija, que era su sangre, que nadie podía impedirle intentarlo. Insistía en que Lucía solo estaba confundida, que con el tiempo entendería. Mi padre respondió algo que, honestamente, todavía me resuena en la cabeza. El derecho se construye con presencia, no con genética. El silencio volvió a caer, todavía más pesado. Valeria miró a Lucía, intentando suavizar su expresión, como si buscara una segunda oportunidad en ese mismo instante. Intentó ofrecer los regalos otra vez. Dijo que solo quería que Lucía los viera, que quizá eso ayudaría a romper el hielo. Pero Lucía ni siquiera la miró. Seguía aferrada a Daniela, repitiendo en voz baja que quería que se fuera. Yo intervine entonces. Le dije a Valeria que ese no era el momento ni el lugar. Que estaba asustando a Lucía. Que si realmente quería arreglar algo, ese tipo de apariciones sorpresa solo empeoraban la situación. Valeria me miró con una mezcla de enojo y frustración. Me acusó, indirectamente, de haber puesto a Lucía en su contra. De haberle llenado la cabeza con ideas negativas sobre ella. Y aquí me detengo un segundo porque ese tipo de acusaciones son bastante comunes cuando alguien reaparece después de una ausencia larga. Es más fácil pensar que alguien te reemplazó, que aceptar que el vacío que dejaste fue ocupado por necesidad. Antes de que la discusión escalara más, mi madre también intervino, intentando mantener la calma, pero siendo clara, el cumpleaños de Lucía no era el escenario para resolver 8 años de abandono. Finalmente, Valeria entendió, o al menos aceptó momentáneamente, que no iba a lograr nada ahí. Se fue. Se llevó los regalos. Se llevó su discurso preparado. Y dejó detrás una fiesta completamente rota emocionalmente. Después de que la puerta se cerró, Lucía tardó bastante en calmarse. Tuvimos que suspender el resto de la celebración por un rato. Sus amigos, que eran pequeños, no entendían del todo qué estaba pasando, pero sí percibían la tensión. Daniela y yo nos turnábamos para tranquilizarla. Mis padres ayudaban a distraer a los invitados, intentando rescatar el ambiente para que el cumpleaños no terminara convertido en un recuerdo traumático. Con el tiempo, Lucía logró volver a sonreír. Terminó soplando las velas. Abrió sus regalos. Incluso logró reír con sus amigos. Pero era evidente que algo dentro de ella había cambiado. Esa noche, cuando todo terminó y la casa quedó en silencio, hablé con Lucía a solas. No quería que su reacción viniera solo del enojo del momento. Quería asegurarme de que entendiera lo que había pasado, y, sobre todo, escuchar lo que ella realmente sentía. Lucía fue muy clara. Dijo que no recordaba a Valeria como su mamá. Que para ella era prácticamente una extraña que apareció de repente queriendo ocupar un lugar que ya tenía nombre, rostro y recuerdos. Daniela. También dijo algo que me dejó pensando durante días. Que no era justo que alguien pudiera irse tantos años y regresar cuando le diera la gana, esperando que todo siguiera igual. Y aquí hago otra pausa, porque escuchar ese nivel de razonamiento en una niña de 8 años es duro. No porque sea incorrecto, sino porque refleja cuánto tuvo que madurar emocionalmente demasiado pronto. Daniela y yo hablamos después. Coincidimos en algo importante, no queríamos que Lucía desarrollara rencor ni resentimiento permanente. Pero tampoco íbamos a invalidar lo que sentía. Decidimos buscar ayuda profesional. Queríamos asegurarnos de que procesara todo esto de forma sana, sin presión, sin manipulación, sin forzar vínculos que ella no estaba lista para aceptar. Sin embargo, la historia no terminó con esa visita sorpresa. Porque unos días después, empezaron los mensajes. No solo de Valeria. También de sus padres. Los mensajes comenzaron pocos días después del cumpleaños. Al principio eran de Valeria. Intentaba sonar conciliadora, culpable, incluso vulnerable. Decía que entendía que Lucía estuviera molesta, que sabía que había cometido errores, pero que merecía una oportunidad para arreglar las cosas. Y aquí hago una pausa porque hay algo curioso en cómo algunas personas utilizan la palabra oportunidad. A veces no significa reparar, significa intentar entrar otra vez sin haber enfrentado realmente las consecuencias.
Pero lo que de verdad complicó todo fue cuando comenzaron a escribir sus padres. Los abuelos maternos de Lucía nunca habían sido personas cercanas. Durante esos 8 años, jamás llamaron para preguntar por su nieta. Nunca enviaron un mensaje de cumpleaños. Nunca pidieron verla. Sin embargo, ahora aparecían, y lo hacían con un argumento bastante claro. Decían que Valeria estaba lista para asumir su rol como madre y que, como padre, yo debía facilitar ese proceso. También repetían algo constantemente, que Valeria siempre había cumplido con la pensión y que eso demostraba su responsabilidad. Y aquí es donde el análisis se vuelve incómodo otra vez, porque cumplir con una transferencia bancaria no es lo mismo que criar a un hijo. Puede ser obligación legal, pero no reemplaza presencia, cuidado ni vínculo emocional. Ellos insistían en que, legalmente, Valeria aún tenía derechos de visita. Que yo no podía impedir el contacto simplemente por resentimiento personal. Que lo más justo sería permitir que Lucía y ella intentaran reconstruir una relación. Parte de lo que decían, en papel, sonaba razonable. Pero la realidad emocional era mucho más compleja. Hablé nuevamente con Lucía, esta vez cuando ya estaba más tranquila, lejos del impacto del cumpleaños. Quería asegurarme de que su postura no fuera solo reacción momentánea. Lucía fue firme. Dijo que no quería verla. Dijo que no se sentía cómoda. Y dijo algo que me dolió, pero también me hizo entender la profundidad de su herida. Si se fue una vez, puede volver a irse. Daniela y yo hablamos mucho esa noche. Coincidimos en que no queríamos convertir esto en una batalla entre adultos usando a Lucía como centro. Pero también sabíamos que ignorar lo que ella sentía sería igual de dañino. Decidimos iniciar terapia para ella. No porque creyéramos que estuviera rota, sino porque queríamos asegurarnos de que tuviera herramientas para procesar todo esto sin cargar con emociones que no le correspondían. Mientras tanto, Valeria dejó de enviar mensajes emocionales y empezó a hablar a través de abogados. Recibí una notificación formal solicitando ejercer sus derechos de visita. No fue una sorpresa, pero sí cambió completamente el tono de la situación. Mi abogado respondió solicitando la anulación de esos derechos, argumentando abandono prolongado y posible daño emocional para Lucía. Sabíamos que sería un proceso largo, pero también sabíamos que no podíamos ignorarlo. Durante ese tiempo, ocurrió algo inesperado. Los padres de Valeria pidieron hablar conmigo directamente. Acepté, con cautela. Esa conversación terminó revelando algo que cambió por completo mi percepción de toda la historia. Resulta que, después de irse, Valeria no solo había abandonado la vida familiar, también había tomado decisiones bastante destructivas con su propia vida profesional y personal. Renunció al negocio estable que tenía con su familia para vivir sin ataduras. Durante años se movió entre proyectos poco estables, relaciones fallidas y decisiones impulsivas que terminaron afectando su estabilidad económica. Incluso hubo una relación donde presionó a su pareja para interrumpir un embarazo, algo que, según sus propios padres, marcó un punto muy bajo en su vida. Después se casó con otra persona, y ese matrimonio terminó cuando descubrió que le había sido infiel. Todo eso la llevó a regresar al negocio familiar tiempo después, pero con condiciones. Sus padres le exigieron demostrar estabilidad real antes de permitirle recuperar una posición importante dentro de la empresa. Y aquí viene el punto clave. Según ellos, Valeria creía que reconstruir su imagen como madre responsable podría ayudarle a demostrar madurez, tanto públicamente como frente a su familia. En otras palabras, existía la posibilidad de que su regreso no estuviera motivado completamente por amor hacia Lucía. Sus propios padres admitieron algo aún más delicado. Durante esos 8 años, los pagos de manutención no provenían directamente de Valeria, sino de ellos. La cuenta desde donde se enviaba el dinero pertenecía al negocio familiar, y ellos la habían mantenido activa para cubrir esa responsabilidad. Eso cambió completamente el panorama legal. Y también el emocional. Porque significaba que la única prueba tangible de responsabilidad que Valeria había usado como argumento, ni siquiera era completamente suya. Sus padres incluso dijeron que estaban dispuestos a testificar eso si era necesario. No porque quisieran perjudicarla, sino porque no querían que utilizara a Lucía como una especie de demostración de estabilidad. Y aquí hago otra pausa porque esa revelación fue devastadora, pero también esclarecedora. No solo confirmaba mis sospechas. Confirmaba que el regreso de Valeria tenía capas mucho más complejas que un simple arrepentimiento. Mientras todo esto avanzaba, la terapia de Lucía empezó a mostrar algo importante. Su vínculo con Daniela no era un acto de rebeldía ni un mecanismo de defensa temporal, era un lazo genuino construido durante años. Y aunque el proceso legal apenas comenzaba, algo ya era evidente. Lucía no estaba tratando de reemplazar a nadie.
Solo estaba defendiendo la estabilidad que había conocido toda su vida. El proceso legal comenzó lentamente, como suelen hacerlo estas cosas. Y aquí hago una pausa, porque muchas veces desde fuera la gente cree que los juicios familiares son discusiones rápidas donde alguien gana y alguien pierde, pero en realidad son procesos largos, desgastantes y emocionalmente pesados para todos, especialmente cuando hay un menor de por medio. Valeria, a través de su abogado, exigía ejercer sus derechos de visita basándose en que nunca los había perdido legalmente. Argumentaba que, aunque había estado ausente, siempre había cumplido con su obligación económica, algo que, según su defensa, demostraba interés y responsabilidad. Nuestro abogado respondió con una estrategia clara: demostrar abandono prolongado, posible daño emocional para Lucía y la falta de participación real en su crianza durante prácticamente toda su vida. Mientras los documentos iban y venían, la parte más importante ocurría fuera de los tribunales. Lucía seguía en terapia. Su terapeuta nos explicó algo que nos tranquilizó bastante, y al mismo tiempo nos hizo entender la profundidad del problema. Lucía no presentaba traumas severos ni conductas de ansiedad extrema, pero sí mostraba un sentimiento muy claro de abandono. No solo hacia Valeria, sino hacia la idea misma de confiar en alguien que ya había demostrado que podía desaparecer. También nos dijo algo que nos hizo reflexionar mucho: el vínculo que Lucía tenía con Daniela era completamente genuino. No era una reacción de enojo. No era una sustitución forzada. Era el resultado natural de años de cuidado constante. De hecho, la terapeuta mencionó que el cumpleaños había funcionado como una especie de detonante emocional. Ver a Valeria aparecer permitió que Lucía rompiera una barrera interna que le impedía llamar mamá a Daniela antes, no por falta de amor, sino por una especie de lealtad inconsciente hacia su madre biológica. Ese momento, aunque doloroso, liberó algo que ya existía. Mientras tanto, el caso seguía avanzando. Uno de los puntos más fuertes a nuestro favor fue el testimonio de los padres de Valeria. Confirmaron que los pagos de manutención provenían de ellos y no directamente de su hija. Explicaron que habían decidido hacerse cargo durante años para evitar problemas legales mayores y proteger la estabilidad de Lucía, pero que eso no significaba que Valeria hubiera asumido su responsabilidad como madre. Esa declaración cambió muchísimo el enfoque del caso. Además, presentamos registros que demostraban la ausencia total de contacto, ni llamadas, ni visitas, ni intentos reales de construir un vínculo durante 8 años completos. Cuando finalmente llegó la audiencia principal, el juez fue bastante directo. Dijo algo que, honestamente, nadie esperaba escuchar con tanta claridad: que la maternidad, o paternidad, no puede reclamarse únicamente por biología después de un abandono prolongado. Que los derechos parentales también implican responsabilidades continuas, no solo la intención tardía de asumirlas. La decisión fue que Valeria no tendría derechos de visita obligatorios. Si en el futuro Lucía, siendo mayor, deseaba establecer contacto, podría hacerlo por decisión propia, pero no sería forzada a tenerlo ahora. Fue una victoria legal. Pero también fue un momento extraño emocionalmente. Porque aunque sabía que protegía a mi hija, también era el cierre definitivo de una historia que alguna vez pensé que sería diferente. Sin embargo, el proceso no terminó ahí. El tribunal también revisó el tema de la manutención. Al demostrarse que los pagos no provenían de Valeria, se estableció que debía cubrir tanto los pagos futuros como los atrasos acumulados durante esos años. Fue en ese punto cuando Valeria reaccionó de una manera que nadie esperaba. Solicitó una prueba de ADN. Afirmaba que existía la posibilidad de que Lucía no fuera su hija biológica. Insinuó que yo había tenido una relación con Daniela antes de separarme oficialmente, y que Lucía podría ser fruto de esa supuesta relación. Y aquí hago una pausa porque, sinceramente, ese fue uno de los momentos más surrealistas de todo el proceso. Daniela ni siquiera vivía en nuestra ciudad cuando Lucía nació. No nos conocimos hasta muchos años después. La prueba se realizó, y confirmó, obviamente, que Valeria era la madre biológica. Pero el intento tuvo consecuencias. No solo reforzó la percepción del tribunal sobre su comportamiento, también aumentó los gastos legales que ella tendría que cubrir. Hubo personas que, fuera del proceso, me dijeron que insistir en los pagos atrasados era innecesario. Que el dinero había llegado, aunque fuera de otra fuente, y que podría interpretarse como un acto de venganza. Y aquí me detengo para decir algo que tal vez no suene cómodo, pero es real. Aceptar pagos indirectos podría haber generado problemas legales a largo plazo. Y más allá de eso, había una cuestión de responsabilidad. No se trataba de castigar, se trataba de establecer límites claros. Finalmente, el tribunal estableció un plan de pagos obligatorio. Valeria debía cubrir la deuda acumulada y asumir la manutención futura directamente. Después de esa resolución,
pensé que todo terminaría ahí. Pero aún faltaba el último capítulo, porque mientras todo esto sucedía, Valeria tomó una decisión que terminó afectando su propia vida de una forma que nadie anticipó. Después de la resolución del tribunal, honestamente, pensé que la historia terminaría ahí. Y aquí hago una pausa porque muchas veces uno cree que, cuando la parte legal termina, también termina el conflicto emocional, pero la realidad rara vez funciona así. Durante un tiempo, no supimos nada de Valeria. Silencio total. Nosotros seguimos con nuestra rutina. Lucía continuó con su terapia, que poco a poco dejó de ser necesaria. Su terapeuta confirmó algo que nos dio mucha tranquilidad. Lucía no estaba desarrollando resentimiento ni trauma profundo, simplemente estaba reafirmando los vínculos que la habían acompañado toda su vida. Y algo cambió definitivamente en casa. Lucía comenzó a llamar mamá a Daniela con total naturalidad. Ya no era algo que surgía solo en momentos emocionales fuertes, se volvió parte de su día a día. Algo espontáneo, orgánico, sin presiones. Daniela, por su parte, siempre manejó esa situación con una sensibilidad enorme. Nunca intentó ocupar un lugar por imposición. Nunca habló mal de Valeria. Simplemente estuvo, y a veces eso es lo único que un niño necesita. Mientras nuestra vida se estabilizaba, empezaron a llegar noticias indirectas sobre Valeria. Nos enteramos, principalmente por sus propios padres, que había decidido abrir un negocio propio, intentando competir con la empresa familiar. Quería demostrar independencia, demostrar que podía construir algo por su cuenta. Y aquí hago una pausa porque esto no es un juicio moral, es más bien una observación sobre patrones. A veces, cuando alguien intenta recuperar el control de su vida, toma decisiones impulsivas que parecen soluciones rápidas, pero terminan profundizando los problemas. El negocio comenzó con entusiasmo. Contrató empleados, firmó contratos con proveedores, y trató de aplicar ideas que había aprendido trabajando con su familia años atrás. Pero la realidad fue otra. Había pasado demasiado tiempo alejada de la industria. No tenía la experiencia real para sostener una empresa desde cero. Y, según lo que supimos después, comenzó a tener problemas financieros desde los primeros meses. Para el segundo o tercer mes, ya tenía dificultades para pagar salarios. Algunos empleados renunciaron. Otros permanecieron porque ella les prometió participación en la empresa cuando el negocio creciera. El crecimiento nunca llegó. El negocio cerró menos de un año después, dejando deudas con empleados, proveedores, y también con la manutención de Lucía, porque durante ese periodo dejó de cumplir varios pagos. Y aquí viene algo que, aunque suene frío, es parte de la realidad, la deuda sigue existiendo. No desaparece porque alguien atraviese problemas financieros. Simplemente queda ahí, esperando. Valeria ahora enfrenta demandas laborales de antiguos empleados, deudas comerciales, y la obligación legal de cubrir la manutención atrasada. Nosotros, por nuestra parte, tomamos una decisión importante, no basar nuestra estabilidad en la esperanza de recibir ese dinero. Si llega, llegará. Si no, nuestra vida ya no depende de eso. Porque, al final, esta historia nunca fue sobre dinero. Fue sobre responsabilidad. Sobre presencia. Sobre decisiones que tienen consecuencias reales en la vida de otras personas. Hoy, Lucía es una niña feliz. Tiene una familia estable. Tiene seguridad emocional. Tiene una madre que estuvo cuando enfermó, cuando tuvo miedo, cuando aprendió a leer, cuando necesitó un abrazo sin razones complicadas detrás. Y aquí viene la reflexión final, la que creo que define toda esta historia. La biología puede iniciar un vínculo, pero el amor, la constancia y el cuidado son los que lo construyen. Ser madre o padre no es un título que se reclama cuando la vida se acomoda. Es una responsabilidad que se ejerce todos los días, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Valeria tomó decisiones que marcaron su camino. Yo tomé otras. Y Daniela tomó las suyas. Lucía, simplemente creció rodeada de quienes eligieron quedarse. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que el amor verdadero no siempre es el que promete quedarse para siempre. Es el que, silenciosamente, nunca se va.